Evangelio del Señor Jesucristo según San Juan, capítulo número 1, verso número 14, leemos el verso 14, 15, 16 y 17. Bueno, saludar a los hermanos de la alabanza. Ellos siempre ahí bien elegantes, vea. Ahí está nuestra hermana Alexandra, nuestro siervo aquí de la alabanza. Y bueno, a todos los hermanos de aquí en la congregación, saludarles en el nombre del Señor Jesús. Bueno, ¿ya lo tienen todos? Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Yo lo invito para que haga referencia siempre cuando encuentre la palabra gracia, lo digamos un poquito más fuerte y con vigor y con ganas. Amén. Dice la Biblia en San Juan, capítulo número 1, verso número 14. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué dice entre paréntesis? Y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia. Oiga, lleno de gracia. ¿Y de qué? Y de verdad. Verso 15. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. Verso 16. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Eterno y soberano Dios, en esta hora, Señor Jesús, glorificamos tu nombre, Señor, y te alabamos y te reconocemos, Señor. Hay un pueblo aquí en este lugar que, al igual que yo, desea oír tu palabra, Señor. Hay en medio de nosotros amigos que han venido, que procuran, Señor, conocerte, y sabemos que es a través de tu palabra que entendemos, Señor, la verdad. Entendemos tu evangelio, entendemos la doctrina, entendemos el conocimiento de Dios. Es a través de tu palabra, Señor, que podemos entender todo lo que tú quieres que hagamos. Permítenos en esta noche sentarnos a la mesa y entender tu bendita palabra en el nombre del Señor Jesús. Hermano, ¿qué tal si antes de tomar asiento saluda a alguien que tenga ahí cerca? Si es un amigo, dile la bienvenida, dele un abrazo, salúdelo por favor, tenga la bondad. Hermano Jaime. Bueno, contamos en cuenta regresiva entonces. 5, 4, 3, 2, 1 y 0. Bueno, tocamos la campana entonces. Bueno, me gusta darles ese pequeño break para que usted pueda saludar. Bueno, también saludar a mi pastor, al hermano Jefferson, pastor asistente, a su esposa también en este lugar. Bueno, demos una alabanza al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Bueno, basado en el tema Jesús, la gracia de Dios, entendemos que la gracia de Dios es una de las doctrinas fundamentales para la salvación. Hermano, la gracia de Dios. Bueno, voy a volver a repetir porque hay algunos por ahí un poco distraídos. Demos una alabanza al Señor. Si ve, yo me pongo a darles de recreo y se me distraen. Bueno, hermano, estoy diciendo que entendiendo la gracia de Dios, la gracia de Dios es una de las doctrinas fundamentales. ¿Para qué? Para la salvación. ¿Sabe que cuando hablamos de algo fundamental, hablamos de algo que no puede faltar? Hablamos de algo de lo cual dependemos, podríamos hablar exageradamente hablando, algo que es de vida o muerte. Si un médico dice que es fundamental el corazón para que el hombre viva, ¿qué quiere decir eso? Oiga, que sin el corazón no podemos, ¿qué? No podemos vivir. Hermano, por eso a estos temas hay que prestarles mucha atención. Y yo de verdad felicito a los amigos que han venido al culto en esta noche, porque están interesados en aprender de Dios, ¿cierto? Están interesados en buscar de Dios. Y hermano, de verdad mi deseo a través de estos mensajes de este fin de semana es que Dios
sea hablando a cada uno de nuestros corazones. ¿Sabe que cuando hablamos de doctrina, hablamos de enseñanza o instrucción? Eso quiere decir la palabra doctrina, enseñanza o instrucción. Y la enseñanza y la instrucción, que quiere decir doctrina, es tan importante que si algo le advirtió Pablo a un joven pastor llamado Timoteo, era que tuviera cuidado de eso. Hermano, ¿sabía que muchas personas, aún siendo creyentes, se han apartado del camino del Señor por algo que llaman falsa doctrina? Y de pronto alguien ha venido con otros cuentos por ahí diciéndole que eso no es así, que eso no es de esa manera, que esto es de otra manera. Y por no estar enterados, y escuche bien, y entendidos de lo que es la sana doctrina, se han desviado del camino. Entonces yo quisiera preguntarle en esta noche a usted que está aquí, ¿no le parece de mucha importancia estos temas? Oiga, yo creo que son de mucha importancia. Porque si algo le dijo Pablo a Timoteo es: ten cuidado de ti mismo. ¿Y de qué más? Oiga, y de la doctrina. Eso está por allá en 1 Timoteo 4:16. Ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás. Oiga, porque el compromiso de la salvación primero es que conmigo mismo. Hermano, yo no puedo pretender ir a salvar a todo el mundo si primero no me salvo a mí mismo, ¿cierto? Y por eso también el apóstol Pablo advirtió diciendo: habiendo yo sido heraldo para muchos, yo mismo venga a ser eliminado. Usted lo ha oído, ¿cierto? Hermano, ¿sabe qué quiso decir Pablo en ese texto? Que habiendo yo predicado y ganado tantas almas, servido a Dios, yo mismo me venga a perder. Hermano, por eso la doctrina es tan importante. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo. ¿Y a quién más? Y a los que te oyeren. ¿Sabe que enfocándome en esta noche en lo referente a la gracia de Dios, que es la doctrina que vamos a tocar hoy, referente al Señor Jesús? La gracia de Dios viene del latín gratia, que quiere decir, o el significado de esa palabra gratia que viene del latín, significa varias cosas. Primero que todo, don de Dios. Número 2, regalo de Dios. Número 3, favor que se hace sin estar obligado. Número 4, perdón, indulto, regalar favores. Y número 5, favor inmerecido de Dios. Por eso cuando uno lee la carta del apóstol Pablo a la iglesia en Efesios capítulo 2, verso número 8, que a propósito de ese capítulo viene hablando de la gracia de Dios, nos define el apóstol Pablo hablando de la gracia de Dios. Porque por gracia soy ¿qué? Hermano, por gracia sois salvos. Y dice la Biblia: por medio de la fe. Y esto no de vosotros. O sea que eso no depende de quién. No depende de mí. No depende del pastor ni de la congregación. Esto no de vosotros. Es que, hermano, un don. Yo quisiera preguntarle a alguien en esta noche, sobre todo a los amigos: bueno, ¿a usted le gusta que le den regalos? Levante la mano al que no le gustan los regalos. Oiga, yo creo que a todos nos gustan los regalos, ¿sí o no? Qué bonito es cuando alguien llega con un paquete y una caja decorada con un gran moño bonito, un moño bien elegante, y comienza a preguntarnos, adivines qué es, ¿cierto? Eso causa como una emoción en el corazón de uno. Pues sabe que si algo le está regalando Dios al hombre en este tiempo, y yo no sé si los hermanos me van a ayudar con un amén, pero si algo está regalando Dios en este tiempo, hermano, es salvación y vida eterna. Yo no sé si aquí hay alguien que sea salvo, que tenga que aplaudir a Dios y decir amén. Hermano, porque si algo está regalando Dios en este tiempo, es salvación. Vea, este culto lo hubiéramos podido preparar diciéndole a los amigos que Dios les va a regalar la sanidad. Y yo sé que Dios sana, ¿sí o no? ¿Cuántos han sido sanados por Dios? Hermano, muchos hemos estado enfermos y Dios nos ha sanado. Y vea, yo tengo la oportunidad de ir a los hospitales a orar por los enfermos y he visto como Dios le ha regalado sanidad a muchos enfermos. Personas que estaban prácticamente muertas, personas que en una UCI dijeron: vamos a esperar hasta las 7 de la noche para desconectarlo. Oiga, pero a las 6:30 de la tarde despertó y el Señor le regaló sanidad al cuerpo.
Hermano, ¿cuántos han sido bendecidos por Dios económicamente? Hermano, el Señor nos ha regalado una casa, nos ha regalado un vehículo, un carro, ¿cierto? Hermano, nos ha bendecido mucho el Señor. Pero sabe que este culto no lo hacemos hoy para decirle a los amigos: oye, Dios te va a bendecir económicamente, Dios te va a dar salud, Dios te va a dar hijos. No, hoy queremos darle una noticia más grande que un carro, que una casa, que un viaje. Hoy queremos decirle que Dios está regalando salvación y vida eterna. Y yo no sé cuántos se alegran por esa buena noticia en esta noche. Hermano, salvación. Yo creo que si algo podemos decir nosotros, es que lo más grande que nos ha podido pasar en la vida es que el Señor nos haya salvado. Hermano, porque estábamos muertos en delitos y pecados. Hermano, pero por su gracia somos salvos. Y sabe que la Biblia dice en este texto, entonces, hablando de lo que es, porque es un regalo de Dios, un don de Dios, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y que esto no depende de nosotros, que esto es un regalo. Oiga, que esto es un regalo, que esto es un don de Dios. Y yo no sé si un amigo quiera irse preparando en esta noche para recibir ese regalo de Dios. Oiga, ¿sabe que Dios? Porque cuando hablamos de la gracia de Dios muchas veces simplemente nos enfocamos en el Nuevo Testamento. Pero ¿sabe que esto de que Dios dé regalos a los hombres viene desde el Antiguo Testamento? Hermano, porque Dios ha manifestado su gracia a través de todas las generaciones. Hermano, esto de la gracia de Dios no es solamente para este tiempo. ¿Sabe que Dios manifestó su gracia en la creación? Y permítame decirle por qué en esta noche. Porque Dios no estaba obligado a crear ni al hombre ni crear el mundo. O mejor, crear el mundo y crear al hombre. ¿Dios estaba obligado o no estaba obligado? Hermano, Dios no estaba obligado. Pero sabe que aún así nos creó. Y sabe que se tomó el tiempo, porque la Biblia dice que nos creó a su imagen y semejanza. O sea que desde la creación vemos la gracia de Dios. Hermano, por eso hoy aquí hay un pueblo conmigo que entendemos que por la fe ha sido constituido el universo por la palabra de Dios. Y sabe que aunque hay muchas teorías en el mundo que señalan que fue creado el mundo por el Big Bang, que hubo una explosión, que esto es fruto de la casualidad, yo creo que aquí hay una iglesia que sabe que hay un creador, que hizo todas las cosas, las que hay en el cielo, las que hay en la tierra y aún debajo de la tierra. Hermanos, yo creo que usted y yo entendemos que por la fe fue hecho todo el universo por la palabra de Dios. Oiga, ¿cuántos están convencidos de esa gran verdad? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor en esta noche? ¿Sabe que sin que Dios estuviera obligado a hacer la creación y menos haber creado al hombre, hermano, aún así Dios lo hizo? Vea, por eso el salmista en el Salmo número 8, desde el verso número 3, permítame usar una frase, se queda como anonadado. Oiga, se queda tal vez perplejo de ver la gloria y la creación de Dios. Porque el salmista tiene que decir en el Salmo 8:3, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos. Oiga, si alguien se lo sabe, qué bueno que lo dijera conmigo en esta noche. Oiga, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste. ¿Sabe qué se pregunta él? Oiga, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el hijo del hombre para que lo visites. Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes y todo ello, asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Hermano, ¿qué entendemos en esos textos? Hermanos, que Dios creó el universo y lo puso a disposición del ser humano. Hermano, dentro de las criaturas no hay un ser humano más inteligente, hermano, que el hombre. No lo hay. Tal vez el mico brinque y haga musaraña, ¿cierto?
Tal vez al león le digan el rey de la selva por lo bravo y lo feroz que es. Hermano, pero yo creo que por encima de toda la creación está el ser humano. Y eso no lo merecíamos, sino que Dios nos lo dio por su infinita gracia. ¿Sabe que hay gente testaruda? Perdóneme la expresión. Hay gente que en este tiempo dice, es que yo no creo en Dios porque no lo veo. Pero sabe que si algo dice el escritor de los Romanos es que a Dios lo entendemos por medio de su creación. Por eso tiene que decir que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas que vemos. De modo que no tienen excusa. Oiga, ¿será que fruto de la casualidad que una semilla de un palo de mango caiga a tierra y que de esa semilla salga un arbusto, una matica y luego crezca y se vuelva un árbol frondoso y de ramas y de hojas y luego de una flor y luego de un mango y luego ese mango caiga a tierra? Hermano, vuelva a la tierra eso como semilla y salga otro árbol. Hermanos, ¿usted cree que eso es fruto de la casualidad? Hermano, detrás de todo eso hay una inteligencia. Detrás de todo eso hay un creador. Y yo no sé si alguien conoce ese creador. Tal vez no lo hemos visto físicamente, pero lo sentimos. Y tal vez si lo vemos por medio de todas las cosas creadas. Hermano, yo creo que Dios es real. Oiga, yo no sé si alguien sabe en esta noche que Dios es real. Hermano, Dios es real. ¿Sabe que Dios mostró su gracia entonces a través de todas las generaciones desde la creación? Hermano, y aún en la caída del hombre mostró la gracia que Él tenía para con el hombre. Porque sabe que la Biblia dice que cuando el hombre pecó, el hombre falló, el hombre tal vez cometió un error delante de Dios por la desobediencia. En Génesis capítulo número 3, verso número 17. ¿Sabe que el Señor dice a través de su palabra y al hombre le dijo, porque vino la consecuencia del pecado? Hermano, pero ¿sabe que el Señor en su misericordia, en este texto encontramos nuevamente la gracia de Dios para con el hombre? ¿Sabe por qué? Porque Dios no maldijo al hombre. ¿Sabe qué maldijo Dios? Usted lo puede leer en ese texto. ¿Qué maldijo Dios? Hermano, la tierra. Vea lo que dice el capítulo, verso número 17. Y al hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de la mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él. ¿Qué dijo? Léalo conmigo. Maldita será la tierra por tu causa. Hermano, ¿sabe que Dios hubiera podido maldecir al hombre? Y usted sabe que le hubiera caído al hombre con una maldición de parte de Dios. Si es que la Biblia dice que donde el Señor cierra, nadie abre. Y donde el Señor abre, hermano, nadie cierra. Pero sabe que Dios en su gracia, hermano, no maldijo al ser humano ni a la raza humana, sino que más bien maldijo la tierra. Y eso deja ver una vez más, hermano, deja ver una vez más la gracia de Dios. ¿Sabe que encontramos también la gracia de Dios en el verso número 21? Hermano, porque la paga del pecado es que, y usted sabe quién fue el primero que murió, según ahí la palabra de Dios. Porque la Biblia dice que cuando el hombre falló, dice que Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas ¿de qué? Hermano, de pieles. ¿Sabe que Dios sacrificó a los animales y en su gracia lo hizo para vestir al ser humano? Hermano, por eso siempre el inocente morirá por el pecador. ¿Usted está entendiendo eso en esta noche? Hermano, Dios tal vez los hubiera podido castigar, pero sabe que prefirió sacrificar unos animales y tomar aquellas pieles de esos animales para vestir al hombre. Y sabe que Dios en este tiempo no es ajeno a esa realidad. Porque yo creo que usted y yo aquí en esta noche no merecíamos estar aquí en este culto. Yo creo que usted y yo no teníamos mérito para estar aquí en esta hora, pero su gracia fue mayor. Y sabe que Dios se ha valido de muchas cosas y de muchos propósitos con tal de que nosotros estuviéramos aquí. Hermano, usted no se ha puesto a pensar cuántas cosas hizo el Señor en medio de nuestro diario caminar para tenernos esta noche aquí. Oiga, no le fallamos a Dios aún conociendo la palabra muchas veces.
Y aún antes de ser conocedores de la palabra, muchos testifican, oiga, yo era aborrecedor. Yo quiero ver la mano levantada de alguno de esos que diga, oiga, yo era de los que aborrecía el evangelio. Hermanos, yo conozco varios, ¿cierto? Por ahí hay varios hermanos que levantan la mano. Hermanos que no permitían que alguien se le acercara a su familiar. Venga, lo invito a un culto. No, que culto, ni que nada, ni que 8 cuartos. Hermano, y si eran tan aborrecedores del evangelio, y si odiaban tanto el evangelio y los evangélicos no los podían ver a metros con los evangélicos. Mi pregunta es, ¿qué hacen aquí en esta noche? ¿Qué hacen aquí? Hermano, la gracia. Oiga, yo creo que fue la gracia. Hermano, yo creo que fue la bendita gracia de Dios. Hermano, no hay respuesta humana, no hay respuesta lógica. Eso fue por gracia de Dios. ¿Sabe que Dios halló gracia con muchos hombres a través de la historia bíblica? Por eso Génesis 6:8 tiene que decir que en medio de que todos habían pecado y el Señor envió a Noé que construyera un arca porque venía un diluvio para la tierra. Pues sabe que la Biblia dice en Génesis capítulo 6 verso número 8, pero Noé, oiga, ¿Noé qué? Léalo conmigo, pero Noé qué? Verso número 8, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. ¿Sabe por qué quise tomar ese texto en esta noche? Porque algunas personas o hermanos o creyentes dicen, no, es que la gracia es solo para el Nuevo Testamento. Fue solamente cuando vino el Señor Jesús que se estableció la gracia. Hermano, pero la Biblia nos muestra que hubo un hombre allá en el antiguo tiempo que halló gracia. ¿Y sabe qué quiere decir eso? Que sin merecerlo, que no tenía mérito, pero el Señor en medio de esos condenados para ser ahogados en el diluvio, le puso el ojo y tuvo misericordia de él, y él halló gracia delante de los ojos de Dios. Hermano, ¿sabe que en la historia de Noé podemos ver que cuando una persona haya gracia delante de los ojos de Dios, esa gracia también se extiende a su familia? Porque el Señor, cuando mandó a Noé que construyera el arca, no solamente lo envió a él, construya el arca, métase usted y los animales y su familia, chao, no. La Biblia dice que le mandó que construyera el arca para que se metiera él y ¿quién? Y su familia. Hermano, eso dice Hebreos capítulo 11 verso número 7, que por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa ¿qué? Se salvase. O sea que cuando la gracia de Dios alcanza a una persona, hermano, esa gracia no solamente alcanza para un ser individual, sino que puede alcanzar toda una familia. Hermano, ¿cuántos llegaron al evangelio solitos? ¿Cierto? Vinieron al culto, se arrepintieron, aún su familia siendo enemigos, y no lo querían dejar que viniera al culto. Tal vez le cerraron las puertas, la familia ya no le hablaba, hermano, pero aún así perseveraron. Y hoy en día pueden cortar la feliz historia diciendo que no solamente ellos, sino que su padre, su madre, sus hermanos, sus sobrinos, sus esposos, sus hijos, ahora también son hijos de Dios. Pues ¿sabe por qué, hermano? Por la gracia de Dios. Yo no sé si alguno ha alcanzado un milagro de esos que diga amén. Yo no sé si alguno ha experimentado esa gracia de Dios, que tenga que decir, oiga, verdad, yo vine solo y ahora estoy rodeado de toda mi familia. Hermano, eso quiere decir que la gracia de Dios alcanza para todos. ¿Sabe que si en esta noche me pusiera a enumerar de alguna manera todos los acontecimientos donde Dios ha tenido gracia para con los hombres? Hermano, vemos a Sansón como Dios le perdonaba una y otra y en su gracia. Y vemos como a los profetas, a los jueces, hermano, a los reyes de Israel, esas embarradas que hacían. Y Dios en su gracia tenía misericordia de ellos. Hermano, pues sabe que Dios, el mismo Dios de la eternidad, porque cuando hablamos del Señor Jesucristo, escuche bien, estamos hablando del mismo Dios. Y yo creo que a esta iglesia no le queda duda de que cuando hablamos de Jesucristo, hablamos del mismo Dios. Hermano, pues la Biblia dice de quiénes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Dígalo conmigo, ¿el cual es? Oiga, alguien lo sabe en esta noche. Hermano, vino Cristo, el cual es Dios,
sobre todas las cosas. Yo no sé si aquí hay alguien que entienda que Jesucristo es Dios. Hermano, ¿hay alguien que comprenda que Jesucristo es Dios? Hermano, si usted logra entender eso, yo le quiero decir algo. Hermano, no entendemos eso porque seamos muy inteligentes. Eso no lo entendemos porque tal vez tengamos un alto coeficiente. Hermano, eso lo entendemos por la gracia de Dios. Porque yo creo que aquí donde está el ministro y muchos predicadores nos hemos sentado y le hemos sacado tiempito a esas personas que profesan otras doctrinas. Y con Biblia, hermano, y con textos, hermano, donde la Biblia es tan clara hablándonos de Jesucristo como Dios. Hermano, no logran entenderlo. ¿Y usted cree que usted y yo lo entendemos porque seamos muy inteligentes? ¿Usted cree que usted y yo entendemos que Jesucristo es Dios porque seamos muy capacitados? Hermano, eso lo entendemos por la pura gracia de Dios, porque nos fue revelado el evangelio, porque nos fue revelado que Él es Dios manifestado en carne. Yo no sé si alguien tiene aplausos en esta noche para Él. Hermano, es por su gracia que entendemos todas las cosas. Es por su gracia, hermano, es su gracia. Oiga, ¿sabe que este Dios se manifestó? Y cuando usted lee San Juan capítulo 1, la Biblia nos habla del verbo hecho carne. Y la Biblia comienza diciendo que en el principio era el verbo, o sea, la palabra. Y el verbo era con Dios. Y tiene que decir que el verbo era Dios. ¿Y sabe qué dice el verso número 2? Y este era en el principio con Dios. Verso 3, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Pues sabe que la Biblia, hablando del verbo que era Dios, tiene que decir en el verso número 14, y aquel verbo fue hecho carne. Pues sabe que a quién se está refiriendo la Biblia cuando dice aquel verbo fue hecho carne. Hermanos, se está refiriendo a Dios manifestado en carne. Y ese Dios manifestado en carne es Jesucristo de Nazaret. Hermano, nuestro Señor Jesucristo, que se manifestó en carne. Pues sabe que la Biblia, hablando de esto, tiene que decir, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y sabe que el escritor Juan tiene que decir entre paréntesis, y vimos su gloria. Oiga, yo no sé si aquí hay alguien conmigo que haya visto la gloria de Dios, pero yo creo que hemos visto la gloria de Dios en nuestra vida. Hemos visto la gloria de Dios en nuestra familia. Hermano, pues tiene que decir el apóstol, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y cierra paréntesis, lleno de gracia y de verdad. Hermano, vea, permítame usar una exageración en esta noche. Si Dios, a través de la creación, a través de los reyes, de los jueces, a través de los profetas, en medio de la ley, manifestó su gracia, pues déjeme decirle que con la aparición del Señor Jesucristo, hermano, llegó la gracia, pero la gracia recargada. Por eso este tiempo en el que estamos viviendo es el periodo de la gracia. Hermano, si alguien se pierde en este tiempo, es porque sinceramente quiso hacerlo, porque hay mucha gracia de Dios en medio de nosotros. Hermano, en este tiempo hay gracia. Hermano, por eso el texto tiene que decir lleno de gracia y de verdad. ¿Sabe que Juan dio testimonio de Él y clamó diciendo? El escritor Juan, el apóstol, tiene que hablar de otro Juan. ¿Cuál Juan? ¿Cuál Juan? ¿Alguien lo recuerda? Recordemos que había uno, ¿cierto?, que bautizaba para arrepentimiento en el río Jordán, ¿cierto? Y un día entonces él vio a uno que venía y se acercaba y descendía al río Jordán. Y ese Juan el Bautista tuvo que decir: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hermano, pues sabe que el mismo Juan tiene que decir que él da testimonio y clamó diciendo: este de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, Juan entendió que aunque ese Jesús venía para que lo bautizara, y sabe que decía Juan: vea, Señor, yo no soy digno de bautizarlo. Yo antes necesito ser bautizado por usted. Porque él entendía que aunque él era un hombre que venía manifestado,
ese no era cualquier hombre, que era el mismo Dios de la eternidad, que era el mismo Rey de Reyes, que era el mismo Señor de los señores. Y por eso tiene que decir Juan, no es que este era primero que yo. Y por eso en verso 16 dice, porque de su plenitud tomamos todo. Hermano, y vea la redundancia de la gracia de Dios en este tiempo. Y gracia, hermano, gracia sobre gracia. Oye, usted no se ha dado cuenta que a veces nosotros como seres humanos le fallamos mucho a Dios. Bueno, yo soy el primero que levanto la mano y digo que yo le fallo a Dios. Y hermano, con todo y que le hemos fallado a Dios, hermano, aquí estamos todavía perseverando. Y no podemos decir que son nuestras fuerzas. Hermano, ha habido para con nosotros gracia sobre gracia. Hermano, ha habido gracia sobre gracia. Yo no sé si usted ha notado, bueno, algunos que saben de fútbol, a veces el partido se acaba, ¿cierto? Los 90 minutos. ¿Y qué pone el juez por la pérdida del tiempo? ¿Qué pone el juez? Pone un tiempo, el tiempo de reposición. Veas harto de fútbol, hermana Alexa. Maneja los términos. Hermano, tiempo de reposición. Pero sabe que hay unos muérganos por ahí que el tiempo de reposición, sabiendo que son 3 minuticos, nomás pierden la pelota y se gastan ese tiempo para que se pase rápido. Pues a veces al juez, al referee, al árbitro le toca poner ¿qué? Oiga, tiempo. ¿Cuál palabra usa usted, hermana Alessandra? Oiga, reposición sobre reposición. ¿Sí o no? Hermano, a veces Dios le toca usar la gracia sobre gracia para con nosotros. Hermano, si no fuera por la gracia de Dios, nosotros ya hubiéramos sido consumidos. ¿Y sabe qué dice el verso número 17? Dice que la ley por medio de Moisés fue dada. Usted recuerda cuando el Señor llamó a aquel Moisés y lo hizo subir a aquel monte y le dio unas tablas, ¿cierto? ¿Las tablas de qué? De la ley, las tablas de la ley. Pues sabe que la Biblia dice que la ley por medio de Moisés fue dada, pero que la gracia, dígalo conmigo, ¿la qué? La gracia y la verdad vinieron por medio, hermano, de Jesucristo. ¿Alguien tiene un aplauso para el Señor en esta noche? Oiga, la gracia vino por medio de Jesucristo. La gracia vino por medio de Jesucristo. Hermano, vea, por eso entendemos entonces lo que dice Efesios capítulo 2, verso número 4 en adelante. La Biblia tiene que decir que somos salvos por gracia. Tiene que decir que el hombre no tiene mérito para la salvación, que al hombre no le alcanza el dinero del mundo para ser salvo. Hermano, vea, si fuéramos salvos por esto, vea, hay muchos de nosotros que no tendríamos ni para pagar, ¿cierto?, un cuartico de salvación, porque no nos alcanzaría. Hermano, si fuera por obras. Y sabe que esto es lo que quiere decir también el apóstol Pablo a la iglesia de Éfeso. Y sabe que en el contexto, la iglesia de Éfeso era una iglesia muy privilegiada, hablando económicamente. Era una iglesia muy bendecida económicamente. La iglesia de Éfeso estaba conformada por muchos hombres adinerados. Y entonces ellos creían que por tener esa forma económica, por tener esa buena garantía y ese buen vivir, hermano, tenían de alguna manera mérito. O tal vez otros habían llegado a la iglesia porque tal vez no habían sido tan malos como otros. Porque seamos honestos, hay unos que son más malos que otros, ¿sí o no? Hermano, pero aunque usted sea muy bueno y amigo que ha venido, aunque usted sea muy bueno y muy correcto, necesita la salvación que Dios le está brindando en esta noche. ¿Sabe que Efesios tiene que decirle a esa iglesia que le acabo de mencionar, con esas características? El apóstol tiene que decir, pero Dios qué rico en misericordia. Y sabe que eso me recuerda a lo del Salmo, hermano, misericordioso y clemente Jehová, lento para la ira, pero grande en misericordia. Hermano, ese mismo Dios, no otro, ese mismo. Hermano, ese mismo que rico en misericordia. Oiga, por su gran amor con que nos amó. ¿No dice la Biblia? De tal manera amó Dios al mundo. Oiga, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que aún siendo pecadores.
Hermano, pues sabe que este Dios, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente por Cristo. Y Él tiene que aclarar entre paréntesis todo eso. ¿Por qué sucedió? ¿Sabe por qué? Por gracia sois salvos. Hermano, es por gracia. Es por gracia. No era porque fuéramos muy bonitos, ni muy prestos, ni muy elegantes, ni muy adinerados, ni porque tuviéramos un buen léxico, tal vez porque el Señor le dio pesar y ya. No. Hermano, fue por gracia soy salvo. Pues sabe que la Biblia dice, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia. Yo no sé si usted puede percibir en todos esos términos que encontramos en San Juan y que encontramos aquí en Efesios, que usa como unos términos muy redundante, ¿cierto? Gracia sobre gracia. Y acá tiene que decir que el Señor mostró en los siglos venideros las abundantes, ¿qué? Hermano, las abundantes, algo como muy grande, pomposo. Hermano, las abundantes riquezas de su gracia. Dice, en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y dice el verso número 8 nuevamente, porque por gracias sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros. Hermano, esto definitivamente es un don de Dios. Esto definitivamente es un regalo de Dios. Esto definitivamente era algo que no merecíamos, pero que a Dios le plació regalártelo. Hermano, por gracia sois salvos. ¿Y sabe qué tiene que decir? No por obras. Verso número 9. No por obras. Vea, yo estoy seguro que aquí al culto ha venido un amigo que se sabe comportar, que trata bien a su familia, que tal vez tiene un hogar bonito. Ha venido tal vez una persona que es educada, es decente, ha estudiado, se ha capacitado. Amigo, pero déjeme decirle que las obras no alcanzan para la salvación. Porque sabe que no es regalando mercados. Sabe que no es dándole donaciones a los huerfanitos que uno se salva. Porque ese es el cuento que le quieren vender a uno, ¿cierto? No, es que si usted se porta bien y le da donaciones a la gente pobre y reparte refrigerio, se va a salvar. No, hermano y amigo que ha venido, no somos salvos por obras. Porque la Biblia dice que no por obras. Nadie es salvo por obras para que nadie se gloríe. Oiga, ¿se imagina si uno fuera salvo por obras? Estarían por ahí algunos diciendo, no, es que yo sí hice el mercado. No, es que yo aporto 100 refrigerios a los muchachos de la calle. Ahora bien, no estoy diciendo que no lo debamos hacer, ¿cierto, hermanos? Yo creo que la información es clara. Eso no lo hacemos para ser salvos, lo hacemos porque ya somos salvos. Y hay que ayudar al pobre y al necesitado, y la iglesia lo hace masivamente. Hermano, pero entendamos que eso no le garantiza la salvación a nadie. Que lo único que le garantiza la salvación, hermano, es la gracia de Dios. Es que Dios un día se fijó en usted y en mí y nos regaló, hermano, esa salvación. Hermano, eso no garantiza la salvación. ¿Sabe que la gracia de Dios que se manifestó al hombre, según Tito capítulo número 3, verso número 4, nos tiene que hablar de esa manifestación de esa gracia por medio del Señor Jesús? Y tiene que decir, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Oye, ¿alguno aquí entiende que Jesucristo es el Salvador? Bueno, eso va a ser un tema, ¿cierto?, para esta semana, pero Él es nuestro Salvador. Pues sabe que cuando se manifestó la bondad de Dios, ¿y sabe cuándo se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador? Hermano, el día que Él nació en un pesebre, ese día se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. Y sabe que la Biblia tiene que decir, y su amor para con los hombres, verso número 5, nos salvó. ¿Cuándo nos salvó Dios? Hermano, tiene que decir que cuando se manifestó su bondad. Y dice que Él nos salvó. ¿Y sabe por qué nos salvó? No por obras, escuche, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Hermano, yo no sé por qué soy tan reiterativo en esta noche, o más que yo la palabra. Porque, hermano, créame, usted no está ahí sentado y amigo que ha venido. Usted no está ahí porque se haya portado bien. Hermano, porque por más bien que usted se haya portado, la Biblia nos declara todos pecadores. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Hermano, por eso no había mérito.
Y el texto tiene que decir que Dios nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por qué, hermano, por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Y dice la Biblia, el cual derramó en nosotros. ¿Qué derramó en nosotros? Abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Verso número 7, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de vida eterna. Y sabe que dice también Romanos, así también, aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Y verso número 6 de Romanos 11:6, y si por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. Hermano, perdóneme que use una redundancia. ¿Qué gracia tendría entonces? ¿Qué gracia tendría, cierto? O sea que una persona poco adinerada no se podría salvar porque no tiene con qué ayudar a otro. Hermano, si Dios hubiera escogido salvarnos de esa manera y de esa forma, hermano, solamente los multimillonarios en el mundo se pudieran salvar. ¿Sí o no? Según lo que estamos viendo. Porque la Biblia dice que no es por obras para que ninguno se ¿qué? Para que ninguno se gloríe, que es por gracia, que es por gracia. Permítame ir terminando con esto en el nombre de Jesús. Tito capítulo 2, verso número 11. Tito 2:11, hablando de la gracia de Dios, nos enseña varias cosas. Primero, nos dice que por la gracia de Dios, o que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación. Hermano, escuche bien, la gracia de Dios es tan grande que no solamente alcanza para algunos o para un grupo selecto. La gracia de Dios es tan grande que se ha manifestado para salvación. ¿A quién? ¿A todos es qué? Ahora bien, la Biblia dice a todos los hombres. Y sabe que eso no habla del sexo masculino, ¿cierto? Porque algunos por ahí malinterpretan y dicen, solamente los hombres y las mujeres. No, seamos entendidos en esta noche, ¿sí o no? Hermano, yo creo que ahí nos habla claramente el texto de la raza humana, de los hombres, de las mujeres, de todos los seres humanos. No importa si es un niño, un adolescente, un anciano, un viejo. No importa si es de X o Y país. No importa si ha cometido un pecado o ha cometido otro pecado que parezca más grave. La Biblia dice que la gracia de Dios se ha manifestado ¿para qué? Para salvación. Y no solamente a algunos, sino ¿a quién? A todos los hombres. Hermano, a todos los hombres. ¿Y sabe qué hace la gracia de Dios? Hermano, la gracia de Dios no nos obliga, pero sí nos educa, nos enseña. Porque el que experimenta la gracia de Dios dice, oiga, realmente Dios existe. Dios es muy misericordioso. Porque la gracia de Dios, dice el verso número 12, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo. ¿Cómo debemos vivir? Sobria, justa y ¿qué más? Y piadosamente. O sea que con todo y que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación, ahí es donde viene una buena pregunta. Bueno, si Dios quiere que nadie se pierda, porque eso dice la Biblia, ¿cierto? Que Él no quiere que nadie se pierda. ¿Por qué la gente se quiere entonces perder? ¿O por qué la gente se va a perder? ¿Por qué? Hermano, porque no le echaron mano a la salvación. Permítame poner un ejemplo en esta noche. Una cosa es que yo diga, bueno, alguien tiene sed acá y yo le voy a regalar esta botellita de agua, ¿cierto? Y yo ofrezco, y todos tienen sed, yo quiero regalar la botella. La pregunta es, ¿qué tiene que hacer el que desea este regalo? ¿Qué tiene que hacer? Oiga, estirar la mano, ¿cierto? Y recibirla. Hermano, pues sabe que de eso se trata la gracia de Dios. Que Dios está regalando salvación, pero también necesita que hoy el ser humano haga algo y reciba esa gracia y se disponga a recibir ese regalo que el Señor le quiere regalar. Perdóneme la redundancia. Y yo no sé si hoy un amigo tal vez quiera recibir ese regalo de Dios en esta noche. Yo creo que los que hemos recibido ese regalo de Dios ha sido lo mejor que nos han regalado, ¿sí o no, hermanos? Ha sido lo más grande que nos ha podido pasar. Hermano, sabe que la gracia de Dios nos ayuda para esperar en el Señor.
La gracia de Dios nos prepara para una dicha y para esperar algo significativo, porque no es solamente que Dios a usted le da la salvación y entonces ¿para cuándo? No, hermano. Porque si Dios solamente quisiera salvar al hombre el día que se bautiza y lo saca el pastor, ese día se moriría. Usted no ha pensado en eso, ¿cierto? Bueno, si esto es para salvación, yo me bautizo y salgo y me muero ya seguro. No, hermano, debemos perseverar. Pero mientras perseveramos, aguardamos una esperanza. Aunque viene la prueba, viene la lucha, hay dificultades, tal vez enfermedades, vienen momentos difíciles. Hermano, aguardamos la esperanza. Y Tito tiene que decir, o el apóstol Pablo a Tito tiene que decir, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Oiga, yo no sé si alguien le está esperando a Él. Yo no sé si alguien espera en el Señor. Hermano, pero yo creo que eso es lo que nos mantiene vivos, que el Señor Jesucristo viene por la iglesia. Hermano, permítame terminar con esto en el nombre de Jesús. ¿Sabe que la gracia es un regalo entonces que Dios le da al hombre? Pero la fe es la respuesta a esa, digámoslo así, a ese regalo. La fe es la respuesta humana a esa gracia divina. Hermano, por eso la gracia consiste en dos cosas: que Dios le da promesas al hombre, pero que necesita entonces que el hombre le crea a esas promesas. Y yo no sé si aquí hay un amigo que hoy le quiera creer al Señor. Yo no sé si hay un amigo hoy que diga, oiga, yo quiero entregarle la vida a Dios. Yo quiero recibir esa gracia que el Señor me ha dado. Hermano, Hebreos capítulo 4, verso número 16. Hebreos capítulo 4, verso número 16. ¿Sabe que a veces cuando uno ha cometido errores y ha pecado y tal vez no lleva una vida muy buena, uno tiene temores y uno dice, oiga, ¿será que yo sí merezco algo de Dios? ¿Será que Dios sí me tiene en cuenta a mí? Oiga, ¿será que si yo le pido perdón a Dios, Él sí es capaz de perdonarme? ¿Sabe que esas preguntas me las han hecho muchas veces allá donde trabajamos dentro de las cárceles? Porque he encontrado hombres terribles, gente que ha matado y le ha quitado la vida a muchas personas y que llega a creer que para ellos no hay esperanza. Y le dicen a uno, oiga hermano, hágame un favor, dígame, vea, yo he hecho tantas cosas malas, ¿será que Dios a mí sí me perdona? Hermanos, ¿ustedes qué creen? Hermanos, yo creo que en este tiempo todavía hay gracia de parte de Dios. Todavía hay indulto, todavía hay perdón de parte de Dios. ¿Sabe cuál es la respuesta del hombre? ¿Sabe qué es lo que el hombre tiene que hacer? Lo que dice Hebreos capítulo 4, verso 16. Acerquémonos. Oiga, y sabe que hoy no solamente un amigo tal vez necesite esto, sino también un hermano. Porque tal vez un hermano haya venido creyendo que ya no había esperanza para él, que ha pecado, que ha fallado, que ha cometido errores y que tal vez Dios ya lo ha desechado. Pues ¿sabe qué dice la Biblia? Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Y yo no sé si alguien hoy quiere acercarse al trono de la gracia, pero la Biblia dice que nos acerquemos confiadamente al trono de la gracia. ¿Sabe para qué? Para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Sabe que hoy esto todavía es oportuno para alguien? Y yo antes de orar y despedir este culto, hermano, yo quisiera preguntarle a un amigo que ha venido. Yo quiero que usted se ponga en pie en esta noche, porque tal vez hay un amigo hoy que necesite recibir ese regalo de Dios. Hay un amigo que haya venido hoy a este precioso culto, que quiera decir, oiga, yo deseo recibir ese regalo de la salvación. Que tal vez esté viviendo una vida tal vez no muy buena, que necesite una esperanza para vivir. Pues sabe que hoy le testificamos que en Cristo sí hay una esperanza para vivir, que en Cristo sí hay gozo, que en Cristo sí hay paz, que en Cristo sí hay perdón de pecados, que en Cristo hay una vida nueva. Mi hermano, yo quiero invitar hoy a un amigo, en primer lugar a un amigo que hoy quiera levantar su mano y quiera decir, oiga hermano David, yo quiero que ore a mi favor, yo quiero recibir ese regalo. Hay un amigo en esta noche que haya venido hoy y que quiera decir, yo quiero que oren a mi favor.
porque yo necesito echarle mano a la gracia de Dios. Y yo también quiero preguntarle hoy a la iglesia, hermano, porque es válido. Hoy tal vez la iglesia también alguien necesita echarle mano a la gracia de Dios. Hermano, hay alguien que necesita acercarse confiadamente al trono de la gracia. Hay alguien que necesita hoy un oportuno socorro. Hay alguien que necesita hoy misericordia de Dios. Yo no sé si usted quiera venir a este altar. La invitación está abierta para un amigo o para un hermano en esta noche que quiera echarle mano a la gracia de Dios. La gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Hay un amigo en esta noche, un amigo de los que ha venido, una dama, una madre de familia, hay un padre de familia, una jovencita que haya venido a este culto y que diga, oiga, yo quiero, levante su mano en esta noche. Queremos orar por usted en el nombre del Señor Jesús. Hermano, yo estoy viendo amigos desde este lugar que tienen su cabeza agachada, que están como orando, como hablando con Dios. Bueno, tranquilos, si no quieren pasar aquí no hay ningún problema, pero vamos a orar por ellos. Yo sé que aquí hay amigos que han recibido hoy la palabra. Y no crea, hermano, que porque no pasan a este lugar no le han entregado la vida al Señor. Yo soy de los que creo que Dios puede obrar allá desde un rincón, desde una banca. Hermano, así no pasen a este lugar, yo estoy seguro que Dios puede obrar en la vida de alguien. Y hermano, yo sé también que hoy un hermano necesita la gracia de Dios. Un hermano que había creído que estaba desechado. Un hermano que había creído que no había nada que hacer por su caso. Hermano, pues hoy hay gracia sobre gracia. Y yo no sé si usted quiera levantar sus manos al cielo y quiere hacer una oración en esta noche, entendiendo que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Entendiendo que en este tiempo todavía Dios está dando dones y regalos a los hombres. ¿Qué tal si comienza esta oración en esta noche y comienza a decir: Señor, yo no había entendido que tu gracia era tan grande, que tu gracia era tan misericordiosa para con nosotros? Yo no había entendido, Señor, que tú habías tenido gracia para con los hombres desde el Antiguo Testamento. Pues hoy entiendo que con tu manifestación en Cristo se manifestó la gracia que yo necesito para vivir, Señor. Aunque conozco la salvación, tú y yo sabemos.